Ya, hola a todos, mi nombre es Felipe Gutiérrez Castilla y esto es Proyecto Hormigón Armado. Ya, el video de ahora va a ser para explicar brevemente el documento que elaboramos con la profe Elisa para el tema de definir el espectro de diseño de una estructura. En específico va a ser establecer numéricamente el modelo, perdón, el espectro de diseño y luego ingresarlo en el ETABS. ¿Ya? Para eso vamos a tomar aquí en ETABS un modelo provisto por Carlos Manquipillán, que es el otro ayudante, y en él vamos a todos los cálculos y todo el tema aquí para ingresarlo. Y voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. ¿Ya? ¿Está grabando? Sí. Ok. Ya, primero, brevemente, partimos con los niveles de desempeño requeridos según los requerimientos del cliente. ¿Ya? Esta es una tabla que explica brevemente, más o menos, de modo más o menos gráficos, cuáles son los niveles de desempeño estructural y no estructural que se le pueden exigir a una construcción en general. Para diferentes categorías de peligro sísmico podemos establecer ciertos comportamientos que no son más especificables que esto. ¿Ya? La diferencia entre despreciable y leve es muy sutil y va a depender mucho de las características del proyecto, pero a nivel general se pueden definir de esta forma. Eh, entonces, para la norma chilena, en este momento, los objetivos de diseño son, como dice aquí, es que las estructuras resistan sin daños movimientos de intensidad moderada, que limiten los daños en elementos no estructurales durante sismos de mediana intensidad y, aunque presenten daños, eviten el colapso durante un sismo de intensidad excepcionalmente severa. ¿Ya? Nosotros podemos categorizarlo aquí en peligro sísmico como frecuente, como un peligro sísmico de diseño y como un peligro sísmico máximo. Y para un peligro sísmico frecuente podemos establecer que el nivel de daño estructural que requerimos tiene que ser despreciable. Para un peligro sísmico de diseño, o sea que el sismo va a solicitar a la estructura de una forma importante, pero sin ser el máximo sismo creíble, podemos admitir un nivel de daño leve en tipo estructural. Y ya para lo que podríamos considerar el diseño, perdón, el sismo máximo creíble, podemos admitir un cierto nivel de daño que puede considerarse severo, pero siempre eh, tiene que permitirte escapar. Esa es como la idea aquí. Si es que el edificio logra ser evacuado posterior al sismo, ya puede caerse. Lo ideal es que no se caiga, pero ya se puede caer. Lo mismo para el tema del desempeño no estructural. ¿Ya? Esto cobra mucha relevancia en equipos industriales. Eh, y básicamente, y muchas veces, esto es lo que determina la continuidad operacional o no. ¿Ya? El tratamiento es análogo al anterior, podemos considerar más o menos daño, y en el fondo, esto es lo que uno conversa con el cliente. ¿Ya? Uno no debiese tener un procedimiento estándar para todas las estructuras o para todos los requerimientos de diseño, sino que hay que hacer una leve diferencia entre lo que uno está dispuesto a dañar y a lo que no. Eh, por ejemplo, haciendo la comparativa entre edificios de departamento y edificios de obras portuarias. Los edificios de departamento nosotros podemos considerar que el diseño por desempeño en elementos no estructurales puede ser medio severo, y ahí que pueden quedar algunas puertas trabadas o algo por el estilo. Pero resulta que en obras portuarias, los portuarios están dispuestos a que haya un nivel de daño severo en ciertas ocasiones porque ellos apuestan más a eh, ir reparando los puertos cada 20 años y precisamente por eso no es necesario gastar tanta plata en dejarlos útiles para siempre.
¿ya? Pero como digo, esto es un acuerdo al que uno debería llegar con el cliente. El cliente tiene que decir hasta dónde está dispuesto a financiar la resistencia de la estructura, y uno, de acuerdo a estos criterios, eh, va a entregar una solución estructural. ¿Ya? Ahora, aquí, ¿cuál es la diferencia entre un nivel de desempeño 1A, 1B, genéricamente así denominados? Digamos que es un tema de criterio. Aquí es donde entra el criterio. Aquí no es muy discutible lo que se puede hacer o no, pero cómo nosotros materializamos esto es un tema meramente de criterio. Así que aquí uno tiene que ponerse a leer, tiene que hacer revisión bibliográfica, tiene que ver cómo alcanzar estos niveles de desempeño y cumplir con el cliente, a la vez que hacemos que la estructura sea lo más segura posible. ¿Ya? Ya. En cuanto al diseño por la norma NSH 433, con su modificación en el DS61, digamos que tenemos elementos para establecer un nivel de desempeño eh, que se condiga con estos requisitos de desempeño. Creo que fue redundante, no importa. En el fondo, ya, para lograr estos objetivos de desempeño, la norma NSH nos propone una metodología que es consistente con esos objetivos de diseño. Ahí uno puede recorrer un poco, no es mucho lo que se puede hacer, así que eh, digamos que para diseño estándar hay que aplicar la norma sin mucha vuelta. ¿Ya? Entonces, la norma nos establece 4 categorías de ocupación que básicamente nos vienen a decir ¿cómo que se llama? Cuál es el costo de la falla del tipo de estructura. Categorías tipo 1, digamos que son estructuras de importancia menor, y estructuras tipo 4 son estructuras que necesariamente tienen que tener asegurado su funcionamiento a todo evento. Así que eso va a incidir en la demanda sísmica que les imponemos. ¿Ya? Eh, Además, digamos que existen factores de modificación de respuesta que en el fondo lo que hacen es reducir el espectro elástico que propone la norma, de acuerdo a la capacidad que tiene cada material para disipar energía. ¿Ya? En el fondo es un indicador de la ductilidad del, del material y también de la sección propuesta. Por eso, a mayor R, aquí, a mayor indicador R, mayor va a ser la ductilidad que se le permite a la estructura. ¿Ya? Eso con respecto a el tema de los objetivos de desempeño. ¿Ya? En el fondo, tenemos objetivos de desempeño, tenemos consecuencia de la falla y tenemos ductilidad del material. Básicamente eso. Eh, Respecto a la ubicación del proyecto, la norma define 3 zonas sísmicas que, digamos, indican el nivel de demanda sísmica que va a tener cada una de las zonas. Entre más cercano a la zona de subducción estemos, más sísmica vamos a tener, precisamente porque son los sismos de tipo in- interplaca los que más nos afectan. Por ese motivo, la zona cercana a la costa tiene mayor demanda que la zona del Valle Central, y esta a su vez tiene mayor demanda que la zona cordillerana, excepto aquí en el sur de Chile, en el extremo austral. Ahí se dan vuelta las zonas, eh, pero ahí hay que entrar a ver el desglose de comunas que propone la NSH 433. Y ahí, de acuerdo a eso, uno escoge un nivel de aceleración efectiva. ¿Ya? Ya, también para establecer la demanda sísmica se considera digamos que la influencia de los estratos de suelo bajo el proyecto.
¿ya? Esto viene dado principalmente por una clasificación centrada en parámetros de, en este caso, de resistencia y de rigidez, ¿ya? Existen 6 tipos de suelo, en donde los suelos F son suelos singulares, que tienen principalmente características de licuefacción, tienen altos índices plásticos y en el fondo tienen un nivel de, a ver cómo decirlo, de disparidad en sus características que no permite agruparlo en alguna de las categorías anteriores. Digamos que también el, wait, los 6 tipos de suelo se categorizan de acuerdo a su desempeño sísmico. Comportamiento sísmico son los que se parecen más a la roca o a roca blanda, en general, que tienen una rigidez mayor, mientras que los suelos que tienen una rigidez menor tienden a tener un peor comportamiento sísmico, y eso se da por el fenómeno de transferencia de onda entre la roca y el suelo. Debido al contraste de impedancias entre el suelo y la roca, se produce una amplificación de la onda que resulta en mayores demandas a nivel de superficie. Así que por ese motivo, esta clasificación tiene sentido en orden de categorizar el nivel de amplificación que tiene. Suelos más grandes, perdón, suelos menos rígidos tienden a amplificar más la onda, ¿ya? Y el parámetro central de clasificación es el B sub S30, que suele ser obtenido a través de ensayo REMI, SAS-W o MAS-W. El resto de ensayos básicos para una exploración geotécnica, pero podemos decir que de todos el esencial es el N1 por la facilidad de obtener un perfil estratigráfico de este valor, ¿ya? Y ahí ya todos saben lo que es un sondaje, todos saben lo que es un ensayo SPT, así que no hay mucha vuelta que darle. En general, ustedes, para quedar conformes con la clasificación sísmica del terreno, debiesen tener al menos, por lo general, B sub S y N sub 1. Con con esos dos parámetros, digamos que se puede clasificar satisfactoriamente el suelo. Pero además, si es que el informe de mecánica de suelos contiene un ensayo Nakamura, mucho mejor todavía, porque el Nakamura y el V sub S son mucho mejores predictores de la rigidez del suelo que el N sub 1, precisamente porque V sub S y Nakamura son parámetros de rigidez en vez de parámetros de resistencia. Así que ahí, digamos que si le justifican una clasificación sísmica en base únicamente a Q sub U y S sub U, hay que poner ojo y hay que pedir una segunda opinión porque eso no es 100% representativo del comportamiento del suelo, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado ahí y hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Y una vez nosotros tengamos la clasificación sísmica del terreno, vamos a obtener ciertos parámetros que nos van a ayudar a establecer el espectro de diseño, ¿ya? Y bien dicho sea de paso, está dado por esta ecuación, en donde tenemos un parámetro que es del suelo, otro parámetro que es correspondiente a la estructura, en el fondo que es al costo de la falla, a la zona donde se ubica eh, el proyecto. Además de un factor de amplificación, que en el fondo este factor de amplificación alfa es el que le da la forma al espectro, ¿ya? Aquí tenemos un gráfico del factor alfa y este es como el que le da la forma al espectro. La tercera vez que lo digo, no importa. Y el resto son factores que van amplificando, que van minorando la acción, la forma del espectro, de acuerdo a las características del proyecto. Más demanda, más aceleración, menos aceleración, todo empieza a ser como ya escalar esta forma arrojada por el factor alfa, ¿ya?
Y como se explicó en algún momento en la clase, esta es la ecuación del espectro elástico, ¿ya? Eh, este espectro elástico, la particularidad de que cuando uno diseña para eso, uno prácticamente está asegurando que todas las secciones se van a comportar de forma elástica, se van a mantener en el rango elástico. El problema de eso es que arroja una demanda demasiado grande. A tal punto que muros de 20 centímetros habría que aumentarlo a, por ejemplo, 100 centímetros, 80 centímetros, a, a órdenes de esa magnitud. Entonces, el diseño en sí se vuelve prácticamente imposible de realizar o poco funcional. Y en algunos casos, derechamente no funcional. Así que lo que se hace es admitir un cierto nivel de daño a través de la reducción del espectro de demanda elástico. ¿Y esto cómo se hace? En función de la ductilidad que tiene cada uno de los materiales usados y de las secciones. Por eso, por ejemplo, hacemos la diferencia entre hormigón y acero. Cada uno tiene cierta capacidad de rango no elástico, y en función de eso, nosotros les vamos a permitir reducir la demanda elástica, pero a cambio permitir un cierto nivel de daño. Pero siempre ese nivel de daño tiene que estar en concordancia con lo que habíamos definido arriba del daño permitido por el cliente. ¿Ya? Eso, ¿qué era lo otro que iba a decir al respecto? Ya, respecto a, ya, quedamos en que el espectro elástico se reduce por un factor de reducción R que depende perdón, de la rigidez de la estructura, que depende de ¿cómo se llama? De la ductilidad que se le permite al material y además del tipo de suelo. ¿Ya? Recordemos que T sub 0 es un parámetro que depende de las características del suelo. Entonces, en este factor R, nosotros incorporamos la información de la interacción suelo-estructura en el nivel de daño que permitimos. Digamos que es un buen indicador de la capacidad que podemos reducir. ¿Ya? Y todo esto se obtiene a partir de estudios de demanda sísmica que hubo cuando recién salió esta norma. ¿Ya? Me parece mucho que después del terremoto del 60, ahí eh, empezaron a juntar la información necesaria como para decir cuáles eran los edificios que se comportaban bien y cuáles eran los que no, y de acuerdo con esa base de datos, que es una base de datos empírica, eh, sacaron todo este procedimiento. ¿Ya? Y eso es un plus que tiene la norma chilena respecto de otras normas, como por ejemplo las europeas, y es que los europeos tienen prácticamente puro desarrollo histórico en sus normas. La norma chilena es puramente empírica, o es fuertemente empírica. Así que está respaldada porque precisamente es lo que funciona. De repente no tiene mucha base teórica, pero funciona. Y para efectos de diseño es lo que importa. Bueno, en línea con lo anterior, había, además de todo este espectro, este espectro se ingresa en el modelo computacional. Y luego se hace el análisis, se verifica que el corte basal que arroje el análisis de dicho espectro se encuentra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para edificios muy flexibles, en los que la demanda sísmica podríamos decir que es relativamente baja, eh, podría resultar demasiado baja para el nivel de desempeño que queremos. Por eso se pone una cota inferior. ¿Ya? Si el espectro del, perdón, el corte basal producto del espectro reducido es menor al mínimo, uno sencillamente multiplica, multiplica el espectro entero por un cierto coeficiente, de tal forma que el corte basal sea igual al mínimo. Y lo mismo ocurre en la dirección contraria, pero por un motivo diferente. Resulta que de la misma forma que usar un espectro elástico es demasiado demandante para la estructura y hace que sea poco funcional,
pasarse en el corte basal es lo mismo. De repente, esta reducción no es suficiente para asegurar, perdón, esta reducción, ahí se me enrolla la lengua. Bueno, en el fondo, no es necesario pasarse sobre el corte basal máximo para asegurar el nivel de desempeño requerido. Esa es la idea que hay que considerar. Y por eso nosotros le ponemos una cota máxima al corte basal y de esa forma al espectro completo para mantener la demanda en ciertos niveles que consideramos razonables y seguros para los objetivos de desempeño propuestos. Y de acuerdo con eso, nosotros vamos a tener que en ocasiones tenemos que multiplicar hacia arriba, en ocasiones tenemos que multiplicar hacia abajo, y de repente solamente basta con tener el corte basal entre los límites que corresponden. ¿Ya? Así que esa es como la explicación teórica, entre comillas teórica, de la norma. Y ahora vamos a darnos un break. Entonces, considerando lo anterior, digamos que ya podemos meternos a ver qué pasa con el espectro y con, con el modelo. ¿Ya? Quiero mencionar que este es un modelo hecho por mi compañero colega Carlitos Manquepien. Entonces, es un modelo que ya está completo, ¿ya? Pero de todas formas sirve para ilustrar lo que necesitamos, que en el fondo es la obtención del espectro, la obtención de los parámetros asociados para construir el espectro y en el fondo mostrar cómo se ingresa, cómo se obtiene la demanda sísmica en el modelo. ¿Ya? Voy a buscar un vasito de agua. Ya. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que partir primero? ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que tenemos que hacer para, ¿cómo se llama? Para configurar el programa y obtener la demanda sísmica es darle por el tema del mass source. ¿Ya? Lo que tenemos que, la idea que perseguimos es que el programa interprete que cada piso lo tiene que modelar como, como una esfera de una masa concentrada que representa la masa y la rigidez de todas las plantas. ¿Ya? Reviso. Nos vamos a Define, nos vamos a Mass Source, y aquí vamos a tener esto. Vamos a tener un cierto patrón de masas. ¿Ya? Le ponemos, voy a mostrar el que ya tiene. Y este tiene esto. Es una fuente de masas en donde no considera, a ver, ¿cómo se configura esto? Nosotros lo primero que tenemos que decir es, eh, esta masa, ¿considera o no el peso propio? Y ahí depende de cómo lo vayamos haciendo. Porque, por ejemplo, se hace la separación entre la carga muerta, producto del peso propio, y las cargas muertas que no son producto del peso propio. Y si nosotros consideramos aquí el self-mass, la carga muerta, producto del peso propio, tiene que eliminarse. ¿Ya? La configuración, esta configuración es variable, depende de cómo lo elija cada uno. Luego uno verifica las casillas de Additional Mass y Specified Load Balance. Y estas dos casillas, Include Lateral Mass y Load Lateral Mass at Story Levels. ¿Ya? Entonces, a ver. Eso. ¿Qué más? Entonces, de esa forma se crean digamos que la bolita, las bolas de las esferas de masa, como lo veíamos en dinámica. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado, aquí voy a mostrar un poquito de atrás. Ya. Por otro lado, voy a mostrar aquí rápido, cuando uno define
functions, response spectrum, uno puede aquí ir desde un archivo una función de espectro. Entonces aquí uno tiene que tener el archivo del espectro ya generado. ¿Y cuál es el archivo del espectro que vamos a considerar? Va a ser el espectro elástico, ¿ya? Porque después ese espectro elástico lo vamos modificando, le vamos eh, incluyendo factores para modelar distintas cosas y va a ser suficiente, ¿no? Así que lo primero es modelar el espectro elástico. Y para eso hay que tener la planillita. Me encanta la planilla. Ya, en donde consideramos la categoría del edificio, número de pisos, zona sísmica, todo lo que pide la norma. ¿Ya? Y en ese sentido, vamos a tomar las características de este edificio que ya está diseñado. Necesito las características. Ya. Ponemos que la categoría del edificio corresponde a una categoría 3, el número de pisos 11, la zona sísmica es 2 y el tipo de suelo es un suelo tipo D. ¿Ya? Y con eso se obtienen todas las características asociadas a la categoría, a la ubicación y al suelo. Y aquí nosotros ingresamos los factores, el factor de modificación de respuesta. ¿Ya? Que esta es como la principal variable que uno tiene para modificar el objetivo de desempeño. ¿Ya? Aquí establece que como valor máximo se pueden ocupar 7 y 11 para hormigón armado en un sistema de muros arrastrados. Perdón, en un sistema de muros y sistemas arrastrados. ¿Ya? Aquí para hormigón armado 7 y 11. ¿Ya? Pero, como mencioné anteriormente, uno con cierto podía mejorar o empeorar ¿cómo se llama? El desempeño de la estructura. En este caso, no cabe empeorarlo por sobre el R sub 0 igual a 11, ¿no? Porque la norma te lo impide. Pero uno sí puede establecer un R menor, ¿ya? Si uno requiere dar continuidad operacional o ante un sismo de una magnitud muy, muy grande, lo que podría ser un sismo de máximo creíble, uno podría decir que no le sirve, como digo acá, aquí, para un peligro sísmico máximo, uno podría establecer que no te sirve un nivel de daño severo. Uno podría poner algo más exigente, como que haya un daño leve o un daño despreciable. Y en eso nosotros podemos modificar el R y entregar ¿cómo es que se llama? De desempeño solicitado. Pero eso viene dado por criterio, por experiencia y por revisión bibliográfica. Así que, ¿cuánto bajarlo? Depende de la experiencia de cada ingeniero. ¿Ya? Y luego con estas ecuaciones, nosotros vamos a tener lo que es eh, la forma del espectro en forma elástica. ¿Ya? Esto lo copiamos a otra planilla y vamos a tener aquí los periodos y vamos a tener las aceleraciones. Entonces esto nosotros lo copiamos, lo llevamos a Notepad, en este caso ya está instalado, y lo copiamos. ¿Ya? Hay que tener bien en cuenta cuál es el separador ¿cómo que se llama? Eh, de caracteres. ¿Ya? En este caso es una tabulación, si no me recuerdo. Entonces uno lo guarda, es la ubicación eh, en la que está ubicada el modelo. Y luego uno con el modelo define una función para un espectro de respuesta, y aquí uno lo que hace es escoger la opción From File y añade una nueva función.
¿ya? Que esto le vamos a poner un nombre, que puede ser un nombre arbitrario. Usualmente se le suele colocar X, y luego en la combinación de carga multiplicado por un factor específico, nosotros vamos poniendo X, y ya sea para torsión o para corte basal. ¿Ya? Aquí el amortiguamiento del material, perdón, el amortiguamiento viene dado por el material, y en hormigón siempre va a ser de un 5%. ¿Ya? Aquí uno indica cómo están, cómo, digamos, si uno está ingresando periodos o está ingresando frecuencias, y ahí uno selecciona ¿cómo se llama? El espectro de diseño del directorio donde lo tiene. ¿Ya? Uno abre todo esto y aquí ingresa el espectro. En este caso yo me equivoqué y no le puse la extensión. Continuamos. Ya, aquí no puse el espectro con el TXT, ¿ya? Pero ahí se deja. Luego uno ingresa el espectro y ahí queda bien definido. Aquí hay que cuidar las unidades. Y aquí hay que tener cuidado. ¿Ya? Pongo OK. Ah, detalle. Le ponemos eso, en NSH4 y le ponemos OK. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado en cuál es el sistema de unidades que estamos ocupando. Aquí tenemos que ponerlo en metros y tenemos que ponerlo en kilogramos fuerza. ¿Por qué en kilogramos fuerza? Porque estamos ingresando la unidad ya multiplicada por 9,8. A eso hay que tener mucho cuidado. Si es que no lo tenemos 9,8, hay que ponerlo en newton. ¿Ya? Pero ahí depende de la convención de unidades que estemos ocupando. Entonces ponemos define, que asegurarse, vamos a functions, response spectrum, modificamos la que tenemos. Y en el fondo lo que tenemos es esta. Okay, ahí está. Ahí. Ok, ya. Ese por un lado. Ingresamos, ahí ya tenemos el espectro ingresado. Luego, ¿qué viene después del espectro? Luego, ouch. Para el análisis aquí está. Para el análisis que tenemos aquí del corte basal, necesitamos datos del modelo. ¿Ya? El primero es el peso sísmico, ¿ya? Es D más 0,25L. Necesitamos el corte basal en la dirección X y el corte basal en la dirección Y. Y además los periodos fundamentales de cada uno. ¿Y eso para qué? En primera instancia es para determinar el factor de reducción. ¿Ya? Este se usa necesita el TX, y eso nos ayuda a contextualizar la demanda sísmica a la estructura y al suelo. ¿Ya? Y el corte elástico lo necesitamos para verificar si cumple la restricción de encontrarse entre el máximo y el mínimo, ¿cómo se llama? Para ver cuánto es necesario reducir la demanda en el caso de que nos pasemos ya sea para arriba o para abajo. ¿Ya? Lo mismo para el corte elástico en X, perdón, en Y, y eso, básicamente. No hay mucha vuelta que darle a eso. Entonces, lo que necesitamos es verificar que el peso sísmico está bien ingresado, que va a estar bien calculado. Eso es lo que tenemos que ver. Y lo primero que tenemos que hacer es verificar el mechado y la conectividad. ¿Ya? Y eso, ¿cómo se hace? Una vez que esto ya está listo, tenemos que ir a analizar y a check model. ¿Ya? Aquí verificamos todo, que esté todo ok, y le damos correr. ¿Ya?
y verificamos que en efecto el modelo esté bien conectado, que los matches estén bien hechos y esté todo listo para hacer los análisis. Ya, ahora en este momento está pensando. Y vamos a ver qué da. O sea, está bueno, ya, está todo listo. Ya, y tenemos que el modelo fue chequeado y que no hay ningún mensaje de advertencia. Ya, así que estamos ok. Entonces, ¿qué necesitamos? Ya tenemos el espectro, ya está ingresado. Eh, verificamos que el mesh y la conectividad estén buenas y lo que hacemos es definir, vamos aquí a diafragmas, aquí está. Ya. Entonces, lo que hacemos con esto es añadir un nuevo diafragma, que en este caso ya están todos ingresados, y lo que hacemos es seleccionar la planta. ¿Ya? Okay. Entonces vamos a la planta. Bueno, aquí. Ahí está. Ya, se selecciona la planta. Ahí está. Se selecciona la planta y toda la masa de la planta se concentra en ese punto, que sería el diafragma rígido. ¿Ya? Ya, ok. Eso se hace analizar. Perdón. Define diaphragms. Uno pone aquí a new diaphragm. Le pone rígido, semirrígido y todo el tema. Ya, listo. Ya, entonces aquí tenemos estos, study labels. Ok. Ya, ¿cómo lo hacemos? Seleccionamos cada una de las losas, una vez que está creado el diafragma. Seleccionamos todas. Y luego vamos a asignar, vamos a shell y vamos a diaphragms. Y aquí asignamos al diafragma que corresponde. En este caso, perdón. Y aquí asignamos al diafragma que corresponde. Que en el caso es 6. Y ya está asignado, así que no lo voy a hacer de nuevo, porque podría desconfigurar el modelo. ¿Ya? Pero está ok. Una vez que tenemos asignada el tema de los diafragmas, nos vamos a verificar que las cargas estén ingresadas correctamente. Si no están ingresadas, la ingresamos. Esto lo vemos aquí en las vistas. Vamos a ver. No. Ah, pues, display. Ahí está. Era en display, en log assigns. Nos vamos a shell. Y aquí seleccionamos el patrón de carga para el cual queremos mostrar el estado de carga. ¿Ya? En este caso, light. ¿Ya? Y vemos que están asignados correctamente. Y aquí tenemos que verificar que estén todos los pisos asignados correctamente. Para eso nos vamos a la base y empezamos a subir. ¿Ya? Tiene todo, todas las losas están cargadas correctamente. Y eso hay que verificarlo para todos. Este es el techo, entonces no va a tener carga viva, va a tener solamente sobrecarga de techo. Pero la sobrecarga de techo, digamos que es despreciable respecto a todas las otras cargas, así que no es necesario considerarla. ¿Ya? Hacemos lo mismo eh, para las otras, para, para las otras cargas, que son las que no importan. El dead no tiene un estado de carga porque es el peso propio de la estructura. El live son las cargas vivas que va a tener la estructura, y el SPP es el super dead o el super peso propio, que en el fondo son cargas muertas que van a estar presentes en el diseño, que van a estar presentes en la estructura, pero que no son propias del peso propio. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos considerar que
la cama es un superpeso propio porque va a estar ahí, va a estar siempre, se va a comportar como un peso propio, pero no corresponde al peso propio de la estructura. Lo mismo podemos decir del piso flotante, de los estucos, la cerámica, todo eso va a ser peso que va a estar agregado, pero que no corresponde al peso propio del hormigón y el acero. ¿Ya? Va a pasar eso. Ahora, hay que tener aquí una precaución, ¿ya? Y esto es muy importante porque puede inducir a errores fuertes en la estimación sísmica, perdón, en la estimación de la demanda sísmica. Y es que vamos a irnos a la elevación, no, aquí el 3D. Si ven aquí, cada uno de los pisos, ay, no pasa, cada uno de los pisos tiene asignada la carga. Y son todas las losas las que están cargadas con la carga viva, o la carga muerta, da lo mismo. Si nosotros nos vamos a la planta, por ejemplo, del Story 6, y seleccionamos todo esto, y le asignamos la carga muerta, vamos aquí, eh, acá, shell loads, uniform, y esto le vamos a poner 12. ¿Ya? El problema de seleccionarlo de esta forma es que todos los elementos tipo shell van a recibir la misma carga, y en realidad todos los elementos seleccionados. Así que nosotros nos vamos a la elevación, a primero el 13, y aquí nos van a quedar muros que van a estar cargados. Y los muros ciertamente no tienen ese nivel de carga, ¿ya? Tienen un nivel de carga distinto. Así que mucho cuidado con seleccionar toda la planta y asignarle cargas al tema, ¿ya? Esto. Y por eso tenemos que revisar luego las elevaciones, ¿ya? Y en las elevaciones nosotros vamos a ver, para cada estado de carga, si es que existe algún muro que esté cargado y no corresponde al que esté cargado, ¿ya? Así que le damos revertir y ahí desaparece la carga, ¿ya? Y para ver que efectivamente desapareció la carga, vamos a Display, Load Signs, y, y efectivamente el DED no tiene carga. Así que estamos bien, ¿ya? Habiendo fijado eso, verificamos que las cargas están ingresadas correctamente. Luego ingresamos el sismo, ingresamos el peso propio, y digamos que ya estaríamos con condiciones de hacer el análisis móvil. Verificamos que las cargas muertas y las cargas vivas las verificamos por vista, perdón, por vista en planta, para verificar que las luces están cargadas. Después se revisan las elevaciones para verificar que los muros no están cargados. Y hay que hacer el check model. El check model ya lo hicimos. Y que define load patterns. Ya, y esto también es importante mencionarlo. Como dije, el multiplicador de peso propio. En el caso de la carga muerta, que como dije, es la carga por peso propio del elemento estructural, el peso propio va a estar 100% considerado. No así en el superdedo, que ahí no hay que considerar el peso propio. Y si nosotros lo consideramos, estamos considerando 2 veces el SPP, perdón, el peso propio. Si bien no es necesario. Ya. Eso, ¿qué otra cosa? Ya definimos funciones. Ya, vamos a ver. Ya, ya, una vez definido el espectro de diseño, habiendo ingresado las cargas y verificando que está todo ok, que están las cargas bien puestas, todo bien, lo que tenemos es crear los casos de carga para analizar el sismo, ¿ya? En este caso, nos vamos a Define, nos vamos a Load Pattern y ubicamos aquí el sismo NX, ¿ya? Lo hacemos de esta forma para hacer la pegada una sola vez y que esté todo configurado desde el principio, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Modify Load,
Y esto va a ser una carga de estilo sísmico, ¿ya? Tenemos un caso de carga SX, SI, ambos van a ser sísmicos y no se considera el peso propio de los elementos, ¿ya? De hecho, en todas las combinaciones de carga se considera el multiplicador de peso propio 0, excepto en DED, que esa es una carga dedicada única y exclusivamente al peso propio de los elementos estructurales, ¿ya? Le ponemos OK y luego vamos a define los cases. Y aquí agregamos, se agregan automáticamente cada una de ellas, ¿ya? Y para cada caso sísmico, nosotros tenemos que configurarlo de esta forma. Vamos a configurar primero el nombre. Luego, ¿qué es lo que es? ¿Qué le estamos ingresando? Y nosotros estamos ingresando un espectro, ¿ya? Por tanto, queda de esta forma. Luego, indicamos el tipo de carga, que va a ser una aceleración, y vamos a indicar también en qué grado de libertad se va a aplicar, ¿ya? Para esto hay que imaginarse la serie de masas que veíamos en dinámica. Y cada una de ellas va a tener 3 grados de libertad, al menos 3 grados de libertad. Y vamos a decirle al programa en qué grado de libertad vamos a aplicar este tema, ¿ya? El X, por lo general, se corresponde con el U1. Así que le vamos a ingresar el espectro elástico. Y aquí en el factor de escala es donde vamos a considerar en primera instancia el espectro elástico y luego el espectro de demanda. ¿Por qué lo hacemos aquí? Porque luego aquí vamos a incorporar el inverso de R, ¿ya? Acá, lo voy a mostrar. Esto de aquí, ¿ya? Nosotros primero vamos a tener el espectro elástico y luego vamos a ingresar 1 dividido en R, que en el fondo va a ser la forma que vamos a tener para reducir el espectro elástico hasta el espectro de demanda que corresponde, ¿ya? Y luego vamos a hacer un par de verificaciones para cumplir con estos requisitos, ¿ya? Luego, caso de carga modal. Combinación de cada uno de los modos se usa la combinación modal CQC y eso está respaldado por la norma, ¿ya? Que aquí está por ahí, no, aquí está. Dice, la superposición de los valores máximos modales se debe hacer mediante la expresión con el método CQC o CQC con ruido blanco filtrado, con ruido blanco filtrado. Entonces, esto se ingresa aquí, modal CQC, ¿ya? Combinación absoluta y eso. Ok. Lo mismo para el espectro N, ¿ya? Análogamente. La diferencia es que aquí vamos a cambiar el grado de libertad en K, ¿ya? 1 se corresponde con X y luego se usa la función SE, la función que cargamos como espectro. Y aquí creo que voy a verificar esto. Okay. Hay que ver eso. ¿Qué pasa con eso? Ok. Whitney. Ya, aquí tuve un pequeño desliz que lo muestro aquí. Dice que tengo ingresado aquí para cada uno de estos, decía SEX, ¿ya? Entonces, ahí hay que ver bien cuál es el espectro que se está ingresando aquí, ¿ya? Yo aquí tengo mal etiquetado el SEX y está mal etiquetado por el alcance de nombres y era por poner otra cosa, ¿ya? Pero si voy acá, define, los patterns, no, decía define, response spectrum,
aquí el SEX es un espectro que se muestra aquí, está en 4 y que está en hasta en 13, una cosa así. Y el de la norma, que fue el que ingresamos recién, es exactamente el mismo. Empieza como en 4 y termina arriba en 13. ¿Ya? Es un alcance de nombre por el, por el ensayo que tuve que eliminar, tuve que poner espectros y fue tema del ensayo previo a este video. ¿Ya? Pero vamos a dejar el MSH433 como espectro de diseño. ¿Ya? Todo aquí, el SX, o lo modificamos. Voy a mostrar acá que el símbolo X va a ser la función NSH433, que fue la que ingresamos delante. ¿Ya? Aquí lo mismo. Dice X, NSH433. Se aplica en U2. ¿Ya? Vamos, OK. ¿Ya? Tenemos ingresado el espectro. ¿Ya? Vamos aquí. Con factor 1. Y eso significa que vamos a tomar el espectro elástico. Y acá lo mismo. Factor elástico. Factor 1 indica espectro elástico. OK. Y con eso estaríamos en condiciones para hacer el análisis modal y obtener los factores de reducción. Para lo cual nos vamos a analizar. Ponemos set loads, ¿qué es esto? Y ponemos, corremos el análisis modal, las cargas muertas, el live, el SBB y el LR. ¿Ya? Y antes de eso, les voy a mostrar que hay que hacer una combinación de carga especial para ver el tema del peso sísmico. ¿Ya? En este caso están todas las cargas incluidas y, ya está configurado. ¿Ya? Pero cuando uno está recién partiendo, una vez que uno ya terminó el modelado y está recién yéndose al diseño de resistencia, estas combinaciones todavía no están ingresadas. Y tampoco están ingresadas por defecto en el programa. Así que hay que ingresarlas por sí mismo. ¿Ya? Le ponemos OK y tiene que correr esta. OK, nosotros le damos a analizar, configuramos los casos que queremos correr para este proceso y eso, le damos OK y echamos a correr el programa. Y aquí se demora, dependiendo del nivel de complejidad del edificio, se puede demorar 2 minutos, puede que hasta 4. ¿Ya? No es mucho lo que hay que esperar. Se van a preparar un cafecito nomás. Y ahí corrió el modelito. Ahora, ¿qué hay que hacer? Se me olvidó. Parámetro modal espectral. Ya. ¿Qué es lo que tenemos que obtener aquí? Tenemos que obtener metros. Tenemos que obtener el peso sísmico, tenemos que obtener el corte basal, elástico, y tenemos que poner el periodo de la estructura. ¿Ya? Vamos primero por orden. Lo primero que vamos a hacer va a ser el periodo de la estructura. Ya, el periodo de la estructura lo vamos a obtener con las tablas. Dice show tables. Nos vamos aquí a las tablas, nos vamos a análisis, nos vamos a resultados, nos vamos a resultados modales y podemos la participación modal, ¿ya? Para obtener el periodo. Luego, para obtener los cortes basales, lo que nos vamos es al tema de las reacciones. Base reaction y sería. ¿Cuál es el otro? Con las base reaction. Sí, con las base reaction. Y sí, porque ahí se consideran sí, ya, eso.
y le ponemos OK. Y eso es lo que le pedimos al programa. ¿Ya? Y ahí tenemos todas las combinaciones de carga y vamos viendo. Primero, la porcentaje de participación modal. ¿Ya? Lo que nos tenemos que fijar son los primeros tres modos, que son como los más importantes. ¿Ya? Y aquí vemos que los periodos son 0, casi 0,5, 0,45 y 0,36. Y aquí vemos qué dirección es la que tiene mayor participación. En uso U y en uso I vemos que ¿cómo se llama? De las dos direcciones, la que tiene mayor participación modal es X. Entonces, este es el periodo de la dirección X. Y en el segundo modo pasa lo contrario, que la dirección U sub I es la que tiene mayor participación modal. Entonces, eh, resulta que el segundo modo corresponde a la dirección I. ¿Ya? Y anotamos ¿cómo se llama? Los periodos. ¿Ya? Vamos acá, y aquí tenemos que ingresarlo. Tomamos el resultado del programa, que este va a ser el análisis en X, y lo ingresamos aquí, control V. Esto lo pegamos como un numerito. Tomamos este otro, que es 0,45, y lo llevamos a la planilla. Hasta sub I. Y lo pegamos como eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el modo rotacional? Resulta que nosotros tenemos que venirnos a la rotación en X, perdón, a la rotación en Z, que es en el eje de articulación, y vemos cuál es la participación modal que tiene el modo de rotación en el modo 1. Y vemos que es una participación baja, ¿ya? Que es más o menos de un 10%. ¿Ya? Ahí puede tener hay que empezar a discriminar si es que va a tener o no problemas con la torsión. A priori no. ¿Ya? Y vemos también que el tercer modo es el modo rotacional. Así que podemos decir que la participación de la rotación va a ser, digamos que, podría decirse típica, pero que no va a ser excesivamente fuerte. ¿Ya? Eso. El tercer modo de rotación es rotacional, que los primeros dos modos tienen poca participación de la rotación, sobre todo en el segundo modo, y poco más que eso se puede sacar así rápido de esta tabla. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que ir a las reacciones en la base. ¿Cómo se saca esto? Con las reacciones de los casos sísmicos. ¿Ya? Metric, default. ¿Ya? Y esto lo tenemos en toneladas. Para el sismo en X, la reacción en la dirección X, el corte va a ser este valor. Entonces este valor nosotros lo ingresamos a la planilla de esta forma. ¿Ya? Va a ser 3.400 toneladas. Y por lo general el peso sísmico perdón, corte basal elástico anda de ese orden. De los 3.000, anda superior a los 1.000. Quizá en algunos casos puede llegar a 5.000, pero está de ese orden. Si tiene el orden de magnitud, está bien. Luego, para SI, lo mismo, pero en la dirección I. En este caso son 3.562. ¿Ya? No tiene mucho sentido irse con un montón de decimales tratando de buscar un poco más de precisión. No, o sea, no tenemos mucha más precisión que los kilos. Y podría decir que incluso a cientos de kilos es una buena precisión para el tema de los edificios. Pero ahí, en fondo, es para decirles que no se vayan con 10 decimales hacia abajo. No, no es necesario. ¿Ya? Y luego tenemos que sacar tenemos que sacar el peso sísmico, que eso viene de la reacción en Z, del peso propio más el 25% de la sobrecarga, que en este caso son 5.400. Vamos acá y lo ingresamos.
¿Ya? Y luego, cuando tenemos todo esto, hacemos el análisis correspondiente. Vemos aquí que el factor de reducción para la dirección X, considerando estructura, suelo y ductilidad del material, es de 5,14. ¿Ya? Lo que hacemos es calcular, es estimar si es que el corte basal estimado, perdón, si es que el corte basal dividido en la reducción, en el factor de reducción, se encuentra entre los rangos que pide la norma. ¿Ya? ¿Por qué lo hacemos de esa forma? ¿Y por qué no vamos haciendo prueba y error en el modelo? Porque si nosotros escalamos el espectro completo y lo reducimos por un factor, que eso es lo que hacemos, los resultados se escalan en la misma proporción. Entonces, por eso nosotros podemos aquí decir si es necesario o no establecer alguna limitación al corte basal. Y en este caso, el corte basal se encuentra entre los rangos. ¿Ya? Lo mismo pasa aquí con la dirección Y. Se calcula el factor de reducción considerando estructura, suelo y ductilidad del material, y nos da que el corte basal está entre los rangos. Y eso significa que nosotros podemos reducir el espectro elástico por el inverso del factor R. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo no podríamos hacer eso? Sería en el caso, por ejemplo, en que nosotros aquí tuviésemos 5.000 de corte basal y resultase que la reducción va a ser, va a ser que, perdón, la reducción del espectro va a hacer que el corte basal en esa dirección supere al máximo. Y en ese caso tendríamos que hacer una combinación de carga diferente para el análisis de los desplazamientos y para el análisis de los esfuerzos. ¿Ya? En ese caso tendríamos que usar factores diferentes. Pero dado que no es el caso, dado que nosotros tenemos aquí el corte basal entre los límites, vamos a usar este mismo factor tanto para el análisis de desplazamientos como para el análisis de esfuerzo. ¿Y eso cómo se ingresa aquí en el modelo? Nosotros vamos, dejen que actualice, desbloqueamos el modelo, configuramos unidades para modificar el espectro, configuramos aquí en metros, y aquí en kilogramos fuerza, a define, los cases, si no mal recuerdo, vamos a response spectrum, y modificamos este valor, que en este caso va a ser 0,196, 194. ¿Ya? 195, casi le tiro. 195. Y le ponemos OK. ¿Ya? Y efectuamos exactamente el mismo análisis para esta otra dirección. En este caso es 205. Y vamos a tener que el factor de reducción de la norma, perdón, del espectro elástico es 0,205. Ponemos OK. Ponemos OK. Y luego verificamos que esté correctamente, ingresado. ¿Y cómo lo hacemos? Corremos el modelo con los espectros reducidos y verificamos que el corte basal que tiene ahora el modelo se corresponda se encuentren entre los límites y se encuentren en concordancia con la división que hicimos. Así que le damos correr y esperamos. OK, ya corrió, entonces nuevamente nos vamos a analizar, nos vamos a display, nos vamos a show tables y lo que hacemos es darle OK. Y resulta que aquí para las unidades vamos a tomar el MKS y tenemos
tenemos aquí los cortes basales. En este caso, 671, que corresponde al corte basal reducido eh, por el factor R, y aquí digamos que anda del orden, no tiene que ser exactamente igual, pero sí es muy parecido, y eh, en la dirección I, la 730, esta dirección de aquí nos da 728, nuevamente anda del orden. Es, como bien, no recuerdo bien qué dije anteriormente, pero es una aproximación muy razonable dividir el coelástico, el corte basal elástico, en el R, para verificar esto. ¿Ya? No va a dar exactamente lo mismo, pero sí va a permitir tener una aproximación muy buena y que es prácticamente lo que se necesitaba para esto. Entonces, una vez hecho eso, el espectro ya está ingresado en el modelo y podemos empezar a operar con él tal cual como corresponde, con las combinaciones de carga, con las disposiciones de diseño, y en el fondo este modelo ya es útil para, para hacer las verificaciones tanto de la norma sísmica chilena como del resto de las normas. ¿Ya? Así que con eso estaríamos listos. Cualquier duda la dejan abajo en comentarios. Y si son muchas dudas, hago otro video explicando este tema y agregando todos los comentarios que sean necesarios. En primera instancia respondería solo por texto o por el grupo de WhatsApp en donde estamos todos. ¿Ya? Cualquier cosa me dicen nomás, escriben al correo que está abajo eh, o comentan el video. ¿Ya? Así que eso, estamos listos y muchas gracias por haber visto este video. ¿Ya? Que estén bien.